La mañana siguiente al entierro de mi padre, mi madre me confesó que yo no era su hija, que era adoptada, y que el fondo para mi boda debía pasar a mi hermana, su verdadera hija. Sentí que el aire me abandonaba y que todo lo que conocía se derrumbaba en un solo instante. La vida tiene giros tan inesperados que, a veces, parece que alguien estuviera escribiendo un guión cruel para ponernos a prueba. Yo crecí convencida de que vivía en una familia común, con un padre que me adoraba y una madre que, aunque distante, cumplía con lo básico. Nunca imaginé que detrás de esa fachada había secretos cuidadosamente guardados que algún día explotarían en mi cara. Siempre me consideré una mujer fuerte, acostumbrada a cargar con responsabilidades y a no dejar que nadie me pisoteara. Pero nada me preparó para el día en que, apenas unas horas después de enterrar a mi padre, me arrebataron la seguridad que creía inquebrantable. Esa mañana descubrí que la sangre que corría por mis venas no era la que pensé, y que el amor de mi madre no había sido más que una máscara usada para complacer a otro. Lo que más duele no es la revelación en sí, sino el momento en que se hizo y la intención con la que se me dijo. Porque cuando alguien elige traicionarte en tu punto más vulnerable, no busca verdad ni redención, busca humillación. Y ahí comenzó mi verdadera historia. Mi padre había sido el pilar de mi vida, la única certeza en medio de un mundo cambiante, y en el momento de perderlo me enteraba de que también me arrancaban la raíz de mi identidad. La casa todavía estaba impregnada del aroma de flores marchitas y del silencio denso que dejan los funerales. Apenas había logrado conciliar el sueño un par de horas cuando escuché el crujido de la puerta de mi antiguo cuarto. Mi madre entró con un gesto que no tenía rastros de dolor ni cansancio, se sentó en el borde de mi cama y, con la misma frialdad con la que uno anuncia la hora, me lanzó esa verdad cruel. «Eres adoptada», dijo, sin mirarme directamente. «¿Qué?», pregunté con un nudo en la garganta. «Tu padre insistió en criarte como si fueras suya, pero la sangre no miente. Ese fondo que guardó no te corresponde. Es para Alejandra, mi verdadera hija». El nombre de mi hermana retumbó en mi cabeza. Ella estaba en la cocina esa mañana, riendo mientras revisaba mensajes en su teléfono, como si el mundo no se hubiera detenido hacía apenas unos días. Sentí que la tierra se abría bajo mis pies. La rabia me recorrió entera, pero me contuve. En vez de explotar, mi voz salió rota y vulnerable. «¿Y por qué me lo dices ahora, cuando apenas puedo respirar por la muerte de papá?» «Porque es el momento de ser honestos», respondió sin pestañear. «No quiero que pienses que el dinero es tuyo. Debes ser realista, Simón no podrá darte la boda que soñabas sin ese apoyo». Al escuchar el nombre de mi prometido, se me encendió una chispa de dignidad. Quise gritarle que habíamos estado ahorrando, que no necesitábamos ese dinero para casarnos, pero preferí callar. En ese instante comprendí que su intención no era compartir la verdad, sino humillarme, hacerme sentir una extraña en la casa donde había crecido. Me refugié en recuerdos de mi padre para no derrumbarme. Lo veía otra vez levantándome del suelo cuando me caía de la bicicleta, esperándome despierto cuando tenía fiebre, celebrando conmigo cada logro pequeño como si fuera un triunfo monumental. Él era mi familia, no había duda. Sin embargo, la sombra de mi madre me obligaba a enfrentar un escenario aterrador, que todo lo que había sentido era una obra de teatro sostenida únicamente por el amor de mi padre. Esa tarde, cuando bajé a la sala, encontré a mi madre sirviendo té a Alejandra. Se detuvieron al verme. Mi hermana sonrió con una mueca que parecía más disfrute que compasión. «Así que ya lo sabes», dijo ella. «Sí, ya lo sé», respondí, tratando de mantener la calma. «No lo tomes tan personal», intervino mi madre. «Es lo natural. La sangre pesa más». La palabra sangre se me clavó como un cuchillo. Apreté los puños hasta sentir dolor en las palmas. «¿Y el amor?», pregunté con voz temblorosa. «¿Acaso no cuenta nada todo lo que papá hizo por mí?» «Él tenía un buen corazón», contestó Alejandra, «pero tú sabías que algo no encajaba». Sentí que me arrancaban hasta el último resquicio de dignidad. Me encerré en el cuarto y lloré como no lo había hecho ni en el funeral. No porque creyera en sus palabras, sino porque la crueldad era tan grande que me dejaba sin fuerzas. Pero incluso en medio del llanto, una idea empezó a crecer dentro de mí. El testamento de mi padre aún no había sido leído. Él no era hombre de dejar asuntos inconclusos. Las horas siguientes fueron una mezcla de ansiedad y sospechas. Mi madre actuaba como si hubiera descargado un peso, caminaba ligera por la casa, hacía planes con Alejandra en voz alta sobre remodelaciones y compras. Yo las observaba fingiendo desolación, pero por dentro comenzaba a trazar mi propio plan. Quería ver hasta dónde llegaría su arrogancia, cuánto poder creía tener sobre mí ahora que papá no estaba. Esa noche, cuando Simón regresó del trabajo y me encontró en el hotel, lo abracé con todas mis fuerzas. Le conté cada palabra, cada gesto. Su rostro se tensó y me tomó de los hombros.
No puede tratarte así, dijo con rabia contenida. Voy a hablar con ella. No, lo detuve. Este no es el momento. Papá dejó un testamento. Estoy segura de que pensó en todo. Quiero esperar y ver cómo se desarrolla. Simón me miró con incredulidad, pero terminó asintiendo. Confío en ti, dijo, pero prométeme que no enfrentarás esto sola. Me quedé mirando por la ventana del hotel, observando las luces de la ciudad. Sentía miedo, sí, pero también una extraña calma. Era como si mi padre, incluso desde la ausencia, me hubiera dejado un camino marcado hacia la verdad. El conflicto apenas comenzaba, y cada día que pasaba me acercaba al momento en que la justicia, de alguna manera, se abriría paso entre tanta traición y engaño. Los días que siguieron fueron un desfile de máscaras que se caían una tras otra. Mi madre, que hasta entonces había mostrado indiferencia hacia mí, de pronto cambió su actitud. Una mañana recibí un mensaje suyo preguntando si podía invitarme a tomar un café, con un tono cálido que no recordaba de ella. La misma mujer que me había negado ser parte de su familia de pronto fingía ternura. Esa contradicción me hizo sospechar que algo la inquietaba. Simón lo notó de inmediato. Está nerviosa, dijo mientras doblaba la ropa en el hotel. Quiere acercarse porque teme lo que dirá el testamento. Eso pienso yo, respondí. No es cariño, es estrategia. Guardé silencio, pero por dentro me ardía la certeza de que la verdad estaba a punto de estallar. Mi padre nunca hacía nada a medias. Conocía su manera meticulosa de preparar cada detalle, desde los viajes familiares hasta las pequeñas sorpresas de cumpleaños. ¿Cómo no habría previsto la tormenta que se desataría después de su muerte? La tensión creció cuando visité la casa un par de días más tarde. Alejandra me abrió la puerta con una sonrisa demasiado ensayada. Mamá hizo galletas, ¿quieres pasar? Preguntó como si nada hubiera ocurrido. No vine a merendar, respondí con calma. Solo vine por algunas cosas mías. Mientras recogía una caja con libros antiguos, escuché cómo hablaban en la cocina. ¿Y si no nos deja nada? Preguntó Alejandra en voz baja. No seas ingenua, contestó mi madre. Ese dinero y esa casa son nuestros por derecho. Ella nunca fue parte real de esta familia. Mis manos temblaban al escuchar esas palabras, pero respiré hondo y seguí guardando mis pertenencias. Sabía que, tarde o temprano, tendrían que enfrentarse a una realidad muy distinta. En ese instante, la puerta principal se abrió de golpe y apareció mi tía Natalia. Su mirada era fuego contenido. «Quiero hablar contigo», me dijo. «A solas». Fuimos al patio trasero, y allí me abrazó tan fuerte que por un momento sentí que podía quebrarme. «Tu padre me contó hace años que eras adoptada, pero me pidió guardar silencio. Lo hizo porque para él no había diferencia. Tú eras su hija, sin condiciones», me susurró. Las lágrimas me nublaron la vista. Natalia me miró directo a los ojos. «No permitas que tu madre te robe la dignidad. Tu padre dejó todo en orden. Confía en él». Aquel encuentro reforzó mi convicción de resistir. Si mi tía, que conocía a mi padre tanto como yo, estaba segura de sus intenciones, entonces solo quedaba esperar la lectura del testamento. Los días siguientes pasaron lentos. Cada llamada de mi madre era un intento de suavizar su discurso anterior. En un mensaje incluso escribió: «Sigo siendo tu madre, no olvides que nos necesitamos». Leí esas palabras con un nudo en la garganta. Era increíble cómo podía tergiversar todo para presentarse como víctima. Simón, mientras tanto, preparaba cada detalle para la cita con el abogado. «No importa lo que pase», me decía, «estaremos juntos. Y si el testamento no es lo que esperamos, igual construiremos nuestra vida». Yo agradecía su apoyo, pero en el fondo sabía que mi padre no me dejaría desamparada. Tenía la esperanza de que pronto toda la farsa se derrumbaría. El día llegó. Entramos en la oficina del abogado, una sala sobria con paredes cubiertas de estanterías repletas de documentos y libros. Martín, un hombre mayor de voz grave, nos recibió con un apretón de manos firme. Alrededor de la mesa estaban mi madre, Alejandra, mi tía Natalia, Simón y yo. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Mi madre lucía confiada, con un vestido elegante y un brillo triunfal en los ojos. Alejandra, en cambio, parecía inquieta, mordiendo el borde de sus uñas. Natalia me dio un leve apretón en la mano, recordándome que respirara hondo. Simón me sostuvo la otra, dispuesto a enfrentar lo que viniera. Martín comenzó con palabras solemnes. Su padre era un hombre cuidadoso, siempre preocupado por la justicia y el bienestar de quienes amaba. Dejó instrucciones muy claras. Sentí un nudo formarse en mi estómago. Mi madre tamborileaba los dedos en la mesa con impaciencia. Quería saltar de inmediato a la parte material. Pero el abogado primero relató pequeñas disposiciones: un reloj para Natalia,
una colección de cartas deportivas para Simón, equipos de pesca para un primo lejano. Cada detalle estaba lleno de significado, como si mi padre hubiera querido dejar huellas personales en todos. Finalmente, Martín abrió un sobre más grueso. Ahora leeré la parte correspondiente a sus hijas. El silencio fue absoluto. Mi madre sonrió, convencida de que se acercaba su momento de gloria. El abogado pronunció mi nombre con claridad y dijo: «A mi hija le entrego mis diarios, mis libros más preciados y mi guitarra. Quiero que recuerde que siempre fue, es y será mi hija». Mi corazón se desbordó. Las lágrimas me corrían por el rostro mientras recordaba a mi padre tocando esas cuerdas en las noches tranquilas de la casa. Mi madre no pudo contener un bufido. «¡Qué ridiculez sentimental!», murmuró. Martín no se inmutó y continuó con voz firme. «En cuanto a la herencia material, todas las propiedades, cuentas y fondos quedan destinados a mi hija». Las palabras quedaron flotando en el aire como un trueno. Alejandra me miró con incredulidad. Mi madre se inclinó hacia adelante, los ojos abiertos de par en par. «Debe haber un error», dijo. «Hablamos de hijas, no de una sola». Martín levantó la vista, imperturbable. «No hay error». Su padre dejó un anexo para evitar cualquier duda. Martín desplegó el documento adicional con un gesto solemne. Todos contenían la respiración. Mi madre ya se preparaba para reclamar cuando él leyó en voz clara. «La sangre no es lo que define a la familia. El amor, la lealtad y la presencia constante son los verdaderos lazos. Por esa razón, mi hija, a quien elijo sin reservas, debe recibir la totalidad de mi patrimonio sin disputa». Un silencio pesado inundó la sala. Mi madre palideció, incapaz de procesar que todo se derrumbaba frente a ella. Alejandra bajó la mirada, como si quisiera desaparecer. Natalia me tomó la mano con fuerza, transmitiéndome apoyo en ese instante crucial. «Esto es imposible», dijo mi madre con voz entrecortada. «Ella no es de mi sangre». Martín la miró con severidad. Su esposo dejó estas palabras hace menos de un año. Era plenamente consciente de lo que hacía. Cualquier intento de impugnación será inútil. La cara de mi madre se transformó en una mezcla de furia y miedo. Alejandra se inclinó hacia ella. «¿Qué haremos ahora?», susurró. «Silencio», le respondió con un hilo de voz, incapaz de ocultar el temblor en las manos. Yo no dije nada. Solo observé cómo el poder que mi madre había reclamado como suyo se le escurría entre los dedos como agua. En ese instante comprendí que la justicia de mi padre se imponía incluso desde la eternidad. Cuando salimos de la oficina, la tensión explotó. Mi madre me esperaba junto a la puerta, con Alejandra a su lado. «Necesitamos hablar», dijo, tratando de sonar firme. «No tengo nada que discutir», respondí. «Tu padre cometió un error, no entendía lo que hacía. Lo hizo bajo presión». Me detuve y la miré directo a los ojos. «Lo conoces tan bien como yo. Nunca se dejaba manipular. Lo que hizo fue su decisión y la respetaré». Ella apretó los labios y retrocedió un paso. Simón se colocó a mi lado, listo para intervenir si intentaba algo más. Caminamos hasta el coche sin volver la vista atrás. Los días siguientes fueron una tormenta emocional. Mi madre intentó llamarme varias veces, enviando mensajes contradictorios. En algunos pedía perdón, en otros exigía explicaciones. Alejandra también me escribió, insinuando que podríamos compartir la herencia, como si se tratara de una negociación. Yo guardé silencio. Sabía que mi padre había previsto cada uno de esos movimientos. Una tarde, cuando Simón y yo regresábamos al hotel, las encontramos frente a la puerta. Habían viajado hasta allí para interceptarnos. «No puedes borrarnos de tu vida», dijo mi madre. «Seguimos siendo familia». Me crucé de brazos. «Fuiste tú quien me dijo lo contrario. Que yo nunca había sido tu hija. No puedes cambiar tu discurso cuando te conviene». Alejandra intervino, con un tono inseguro. «Yo solo quiero que todo vuelva a la normalidad». «Nada de lo que has hecho es normal», respondí. «Este es mi hogar, mi vida, y no tienen derecho a reclamarlo». Les di un plazo. «Tienen hasta el final de la semana para recoger sus cosas y salir de la casa. Si no, iniciaré el proceso legal para desalojarlas». El rostro de mi madre se contrajo de rabia contenida. Alejandra parecía al borde del llanto. Natalia, que estaba conmigo en ese momento, intervino con voz firme. «Lo mejor que pueden hacer es aceptar la decisión de tu esposo. Esta guerra solo las destruirá más». Con el paso de los días, ellas se fueron marchando poco a poco. Cuando regresé a la casa, encontré espacios vacíos donde antes había muebles y recuerdos compartidos. Sin embargo, todavía quedaban muchas pertenencias por empacar. Tomé la carta que mi padre me había dejado en un sobresellado y la abrí en la soledad de mi habitación.
Su letra firme llenaba cada línea con recuerdos, consejos y amor incondicional. Me recordó que ser su hija no tenía nada que ver con la sangre. Hablaba de nuestras caminatas, de las noches en las que me ayudaba con la tarea, de las veces que me levantó cuando la vida me hacía caer. Era su manera de seguir guiándome incluso desde la distancia eterna. Simón me encontró con la carta en las manos y lágrimas corriendo por mis mejillas. «¿Qué dice?», preguntó con suavidad. «Que siempre fui su hija. Que no dejara que nadie me hiciera dudarlo». Me abrazó en silencio, como entendiendo que esas palabras eran un escudo contra todo lo que vendría. Con el tiempo, alquilamos la casa y nos mudamos a un lugar más pequeño y tranquilo. La herencia estaba a salvo, pero decidimos no tocarla de inmediato. Vivíamos con lo nuestro, con lo que habíamos ahorrado, porque ese dinero representaba más que un simple recurso. Era el legado de amor y dignidad que mi padre me había dejado. Creí que todo había terminado, hasta que una tarde mi madre y Alejandra aparecieron de nuevo. Esta vez no pedían perdón ni ofrecían excusas. Venían con una petición distinta, una que ponía a prueba mi paciencia y mi capacidad de mantenerme firme. Aquel encuentro final comenzó con un silencio incómodo en la entrada de la casa. Mi madre sostenía un sobre en la mano, mientras Alejandra me miraba con una mezcla de súplica y orgullo herido. Pensé que habían venido a recuperar las cajas con sus cosas, pero pronto entendí que traían un propósito más calculado. «Tu hermana ha sido aceptada en una universidad privada», dijo mi madre. «Las matrículas son costosas y necesitamos tu apoyo». Me quedé quieta, evaluando sus palabras. No había rastro de gratitud ni de humildad en su tono, solo una exigencia disfrazada de petición. Alejandra levantó la barbilla. «Sé que papá dejó todo a tu nombre, pero si en verdad quieres demostrar que somos familia, deberías ayudarme a pagar». Las palabras se clavaron en mí como un recordatorio cruel. Ellas habían renegado de mí, me habían reducido a nada más que una intrusa en la casa donde crecí, y ahora pretendían usar mi compasión como moneda. «No voy a financiar tu vida», respondí con serenidad. «No soy responsable de tus estudios ni de tus decisiones». El rostro de mi madre se contrajo en una mueca amarga. «Estás siendo cruel. Tu padre querría que compartieras». «Mi padre ya dejó claro lo que quería», contesté, con la voz firme. «Y no pienso traicionar su voluntad». Natalia apareció en ese momento, cruzando el pasillo con determinación. «Ya basta», dijo con fuerza. «Tu hermano dejó todo en orden. Seguir discutiendo solo los degrada». Mi madre intentó responder, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Alejandra se limitó a recoger sus cosas en silencio, con los ojos encendidos por una mezcla de rabia y humillación. Aquel fue el último día en que intentaron manipularme directamente. Con el paso de los meses, la calma regresó poco a poco. Simón y yo organizamos nuestra boda sin depender del fondo que tanto había generado conflicto. Celebramos en un lugar pequeño, rodeados de las personas que realmente nos querían. Hubo lágrimas, sí, porque la ausencia de mi padre se sentía en cada detalle, pero también hubo una paz profunda al saber que honraba su memoria viviendo con dignidad. Durante la ceremonia, levanté mi copa y dije unas palabras en su honor. Mi padre me enseñó que la verdadera familia no se define por la sangre, sino por la entrega diaria, la confianza y el amor que nunca se negocia. Hoy camino hacia una nueva etapa con ese legado en el corazón. Simón me tomó de la mano y todos aplaudieron. Sentí que, de algún modo, mi padre estaba presente, orgulloso de que su hija siguiera adelante sin dejarse vencer por la traición ni por la humillación. Después de la boda, regresamos a la casa para ultimar los detalles del alquiler. Pasé horas guardando recuerdos en cajas, fotografías, objetos de infancia, pequeños tesoros que no tenían valor monetario pero sí emocional. Cada habitación me hablaba del paso del tiempo, de los años compartidos con mi padre y de la sombra constante de mi madre. Fue en esa labor cuando descubrí una pequeña libreta escondida en un cajón del escritorio. Era un cuaderno de notas de mi padre, lleno de reflexiones y frases cortas que había escrito en silencio. En una de las páginas, había dejado un mensaje que parecía dirigido a mí. «Nunca olvides que el amor verdadero se prueba en la adversidad. Si algún día dudas de tu lugar, recuerda que yo elegí ser tu padre». Me quedé abrazada a esa libreta durante horas. Era la confirmación de lo que ya sabía, pero verla escrita con su puño y letra me devolvía fuerzas para seguir adelante. Esa noche recibí una llamada inesperada de Alejandra. Su voz era apagada. «Solo quería decirte que no sé si algún día podrás perdonarme. Yo estaba celosa de ti, incluso antes de saber lo de la adopción. Papá siempre te trató con un cariño que yo anhelaba». Guardé silencio, sorprendida por esa confesión. «Lo que hiciste me dolió profundamente», respondí. «No puedo olvidar de un día para otro. Pero espero que encuentres tu camino sin repetir los errores de mamá». Colgué el teléfono con un peso menos en el pecho.
Por primera vez, Alejandra había mostrado algo parecido a vulnerabilidad. No era redención, pero sí una grieta en la coraza de orgullo que había mostrado hasta entonces. Con el paso de los años, Simón y yo fuimos construyendo un hogar sólido. El dinero de la herencia quedó intacto, guardado como un símbolo del esfuerzo de mi padre. Decidimos vivir de nuestro trabajo, de nuestros proyectos, porque entendíamos que esa herencia representaba más que bienes. Era la confirmación de que el amor vence al engaño y que la justicia, aunque tarde, llega con la fuerza de la verdad. En más de una ocasión, me encontré frente al espejo preguntándome quién era realmente. La hija adoptada a la que la madre quiso rechazar o la mujer que un padre eligió amar sin condiciones. La respuesta estaba en cada recuerdo, en cada palabra suya que aún resonaba en mi corazón. Soy su hija, me dije con convicción. Y siempre lo seré. La vida me enseñó que la venganza no construye, que el odio solo prolonga el dolor. Lo que me sostuvo fue la dignidad, la certeza de que había sido amada de verdad. Esa fue la victoria final, no el dinero, no la casa, sino la confirmación de que mi padre me había dado lo único que importa, la seguridad de pertenecer. Hoy puedo mirar atrás y reconocer que la traición de mi madre y de Alejandra me hirió profundamente, pero también me dio la oportunidad de entender que la justicia no siempre llega en forma de tribunales, sino en la tranquilidad de conciencia. La humillación se transformó en fortaleza y el engaño en una lección imborrable. Cierro esta narración con gratitud hacia quienes me escuchan. Si alguna vez se encuentran en medio de una tormenta semejante, recuerden que la familia verdadera no se mide en lazos de sangre, sino en la entrega sincera y en la constancia del amor. Esa es la herencia más valiosa que puede dejar un padre. Gracias por acompañarme hasta aquí. Cada vista, cada comentario y cada historia compartida hacen de este canal un lugar especial, donde muchas personas como tú encuentran consuelo, reflexión y compañía. Te invito a suscribirte y formar parte de nuestra comunidad. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que merecen ser escuchadas. Activa la campanita, regálanos un like y comparte con quienes también valoran las emociones, la dignidad y las segundas oportunidades. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos muy pronto.